Bienvenidos a la segunda sesión de este webinar sobre la Unión Europea y el Mercosur. Si bien ayer ya hice la presentación de los exponentes a lo largo de los 3 días, voy a reiterar, digamos, las principales antecedentes de los presentadores de hoy, los exponentes del día de hoy. Hoy contamos nuevamente con la presencia del profesor Roberto Goulart Meneses, quien es profesor en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia y es investigador del Instituto Nacional de Estudios sobre los Estados Unidos y es coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos, también de la Universidad de Brasilia. Y en segunda instancia vamos a escuchar la presentación de la profesora Julieta Silikovich, quien es doctora en Relaciones Internacionales de la UNR, investigadora de CONICET y es directora del Grupo de Estudios sobre Negociaciones Comerciales Internacionales del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR en Argentina. Vamos entonces a dar lugar a las presentaciones del día de hoy. El profesor Goulart Meneses va a ser asistido por Sabrina Sabatovic y van a hacer su presentación en portugués. Vamos a volver a pedirles que traten de hacerlo en un portugués lento. Y posteriormente entonces vamos a escuchar la presentación de la profesora Silikovich. Sin más, les doy la palabra a Roberto y a Sabrina. Gracias. Gracias, Vicky. Voy a projetar, a presentar una transparencia. ¿Ok? Vicky, ¿usted mira la presentación? Sí, se ve bien. Ahora sí. Sí. Ayer yo y Lucas hablamos acerca del proceso histórico a partir de Brasil, también con Mercosur, las relaciones Unión Europea-Latinoamérica, pero con foco en Mercosur, y hablamos acerca de un acuerdo extrarregional, y entonces un proceso que empezó en 1995 y em 2019 teve sua assinatura, firmaram sim o acordo entre Mercosul e União Europeia, e agora está em processo de ratificação, de ajustes. Então, a partir de hoje, vamos falar a partir da segunda década do século XXI, para que nós compreendamos a posição que moveu o Brasil de uma posição mais defensiva para uma posição ofensiva em acordo, sim? E quero começar com uma declaração do ex-presidente Lula para o periódico Valor Econômico em 2013, que diga: nós precisamos levar a integração da América do Sul e Latina mais a sério. Nós temos o chino nos comendo de um lado, o americano com o tal Pacto do Pacífico nos comendo de outro, e se nós não tomarmos cuidado, a gente vai ficar isolado, solito. Sim? Esta questão que Lula apresenta em 2013 é em função de uma dificuldade das negociações no âmbito multilateral, Organização Mundial do Comércio, que incluso na última lunes passado, 31 de agosto, o diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, o brasileiro diplomata Roberto Azevedo, renunciou a seu cargo um ano antes de encerrar seu mandato. Então, que a dificuldade que o Brasil
venía con la situación, porque el gobierno Obama, situación internacional, porque o governo Obama passou a integrar, após a crise de 2008, não foi os Estados Unidos que criaram, mas a parceria Transpacífica, ou TPP, que Trump acabou por retirar os Estados Unidos em 2017. Foi um dos primeiros atos do governo Trump. Então, essa movimentação dos Estados Unidos em direção à Ásia, e também o surgimento em 2011 da Aliança do Pacífico na América do Sul, desperta, enfim, a atenção do Brasil no que diz respeito à possibilidade de os seus parceiros, sobretudo a Argentina e os seus parceiros mais próximos, acabarem se engajando em outros arranjos, em outros acordos regionais, e com isso relativizando, né, a possibilidade, enfim, de um aprofundamento do Mercosul, ou mesmo de uma revitalização do Mercosul, por exemplo. Com isso, como comentamos ontem, então nós tivemos ontem um breve sumário, né, do processo negociador. As negociações começaram em 95, e depois, em 2005, houve uma pausa, né, das negociações em 2005, e foram retomadas em 2010. Né? Contudo, somente em 2016 é que houve o avanço efetivo com troca de ofertas, e em 2017, já no governo Temer, o processo, no caso do Brasil, Michel Temer, o processo foi acelerado, ok? Aí temos que destacar, a partir do Brasil, alguns pontos. O primeiro deles é que a União Europeia, ela promoveu o Brasil à condição de parceiro estratégico, anos antes, e a União Europeia tem parceria estratégica, reconhece 9 parceiros estratégicos. Mas, em 2014, mesmo o Brasil sendo parceiro estratégico da União Europeia, em janeiro de 2014, a União Europeia excluiu o Brasil do Sistema Geral de Preferências, o SGP. Ou seja, como nós sabemos, o SGP foi criado em meados dos anos 60, e ele permite a exportação por parte dos países que eram considerados, né, naquele momento, da sua criação, da sua instituição, países em desenvolvimento, entre aspas, né, países do terceiro mundo, e que teriam acesso em condições vantajosas, de forma unilateral, ou seja, o país, Estados Unidos, ou a União Europeia, o Japão, os países ricos, eles dariam acesso a um percentual das exportações dos países do terceiro mundo ao seu mercado, com tarifas reduzidas ou mesmo tarifas zero. Com isso, favorecia as exportações, e era uma maneira de compensar, de certa forma, a ausência de competitividade, dado o grau de desenvolvimento econômico do país, enfim, naquele momento. E o Sistema Geral de Preferência, por outro lado, os Estados Unidos, eles renovaram o Sistema Geral de Preferência, ele é renovado periodicamente do Brasil, e atualmente vale até dezembro deste ano. E para os Estados Unidos, cerca de 13% do que o Brasil vende para os Estados Unidos está coberto pelo Sistema Geral de Preferência. A Europa, então, o Brasil tinha acesso, né, a um percentual, né, do seu comércio com a União Europeia, mas mesmo eles, através do SGP, mesmo o Brasil sendo um parceiro comercial estratégico da União Europeia, isso não foi suficiente para a União Europeia renovar o Sistema Geral de Preferência. O que também pode ser entendido como uma forma de pressionar o Brasil. Né? O segundo ponto é que o Brasil, né, como é o maior mercado dentro do Mercosul, né, a União Europeia também percebe o Brasil como ator estratégico para a cooperação europeia no Cone Sul.
Então, o Brasil, ele é um país importante, mas não único, é claro, inclusive, para analisar os avanços das negociações entre União Europeia e Mercosul. Qual é o ponto que nós vamos trabalhar hoje, né, mais especificamente? É o que motivou essa virada, né, e também por que o Brasil, que tinha uma posição, pelo menos, né, desde 1995, que era uma posição que nós vimos, em que o Brasil passou a administrar entre 95 e 2001, o Brasil envolveu-se em 3 grandes negociações. A negociação hemisférica da área de livre comércio das Américas, depois a negociação com a União Europeia, Mercosul-União Europeia, né, da qual ele é parte também, e a negociação na Organização Mundial do Comércio. Aqui, nós temos, nesse quadro, o presidente, né, o ex-presidente Fernando Henrique, o primeiro mandato dele, o segundo mandato, depois o governo Lula com 2 mandatos, a Dilma Rousseff com um mandato, e o segundo mandato, ali 2 anos, né, do segundo mandato, depois o presidente Temer e o presidente atual do Brasil. Esse dado mostra, né, foi divulgado essa semana, que o Brasil teve uma queda de 10% no segundo trimestre desse ano, né, no PIB. E aqui em cima, tudo que está em vermelho são quedas, né? Então, depois de 2008, no governo Lula, os 2 anos, né, 2 trimestres que o Brasil enfrentou dificuldades por conta, claro, da grave crise econômica internacional, crise financeira de 2008. Depois, o governo Dilma, a partir de 2014, o governo Dilma começa a enfrentar, o Brasil entra em recessão. Isso aqui, na América Latina, como um todo, sobretudo para alguns países, em específico, por conta do volume de exportações de commodities, né, de matérias-primas, analisado, geralmente é explicado ou identificado uma variável importante, que seria o fim do ciclo das commodities. Ou seja, que o ciclo da commodity, que teria levado uma década anterior, iniciada aí por volta de 2004, 2005, com alta valorização, com preço, a subida do preço no mercado internacional, de um conjunto, né, de minerais metálicos, o próprio preço de recursos energéticos, como o petróleo, assim por diante, favoreceu muito um conjunto de economias na América Latina, inclusive o Brasil. E, portanto, com o início com o fim do ciclo, do superciclo das commodities, identifica-se que os países passarem, então, a ter dificuldade para manter o seu caixa, né, e, com isso, também o seu dinamismo econômico. Então, esse é um ponto importante que procura identificar uma variável internacional, da economia internacional, para explicar, em parte, a crise econômica, no caso em que eu estou tratando, do Brasil, né? O segundo ponto importante é que, internamente, né, no Brasil, a pressão para que o governo brasileiro revisse a sua política comercial, né, o governo Lula, que é uma estratégia iniciada no governo Lula, que era priorizar o âmbito multilateral, o governo Dilma vê a pressão aumentando por parte do empresariado, né, sobretudo, para que fosse revista a política comercial brasileira. E então o governo Dilma, ele passa então a ceder às pressões internas, parte de setores, né, enfim, do empresariado nacional, a fim de retomar as negociações com a União Europeia, porque uma crítica que se fazia é de que o Brasil teria deixado oportunidades importantes, né, enfim, não ter aproveitado oportunidades que, segundo alguns, seriam importantes para que o Brasil pudesse se reposicionar na nova geração de acordos internacionais, acordos também chamados de acordos de segunda geração, e que, portanto, o Brasil teria que se abrir mais a sua economia, né?
E aqui, então, o governo Dilma, ele passa, então, a um engajamento moderado nas negociações com a União Europeia, né, e vai acertando, fazendo uma política, né, de realinhamento junto à Argentina, né, ainda governada pela Cristina Kirchner, que era para fazer uma política de realinhamento a fim de o Mercosul apresentar uma oferta para a União Europeia. Também é o momento em que surge a Aliança do Pacífico, 2011 para 2012. No Brasil teve uma repercussão muito grande, a Aliança do Pacífico, de tal modo que essa Aliança do Pacífico passou até certo ponto na imprensa brasileira a ser contraposta ao Mercosul. Então, a Aliança do Pacífico, entendida como um projeto moderno, um projeto dinâmico, sem muitas amarras, visando os Estados Unidos, visando o Pacífico, sobretudo a China, enquanto que o Mercosul ainda patinava, né, estava patinando, e, portanto, o Brasil estava perdendo, de certa forma, tempo com o Mercosul, tal como ele se encontra. E, a partir daí, então, 2014, já Dilma assume o segundo mandato, 2015, com uma forte crise política no país, como nós sabemos, que vai resultar no impeachment da presidente no segundo semestre de 2016. Então, assim que termina as eleições em 2014, ela vence no segundo turno as eleições contra o candidato do PSDB no Brasil, e por uma pequena margem de diferença, e isso leva a oposição liderada pelo PSDB, né, a iniciar um processo de não reconhecimento da legitimidade da vitória da presidente, então presidente Dilma, em 2014, e instaura-se uma crise política, sobretudo, né, não só econômica, depois vem em seguida, mas uma crise política, na qual a presidente Dilma Rousseff e o seu governo, ela vai mirar, sobretudo, a sua sobrevivência. Então, a energia política do governo foi toda ela consumida com as questões domésticas e, sobretudo, as questões acerca da manutenção da presidente Dilma Rousseff no poder. Então, os temas internacionais, eles não só ficaram em segundo plano, ficaram em terceiro, quarto plano, né, com exceção, certamente, dos BRICS, dos temas relacionados aos BRICS, mas outras reuniões, a presidente faltou num conjunto de reuniões, enfim, que o Brasil sempre esteve presente, e que era inclusive ela era entusiasta, né, de algumas dessas iniciativas, mas que não foi possível seguir adiante, por conta da crise política no país. Então, o Michel Temer, como vocês todos nós sabemos, ele era o vice-presidente, né, na chapa da Dilma Rousseff desde 2010. Então, no primeiro mandato, ele foi vice-presidente de 2011 a 2014, e o partido dele é um partido que naquele momento tinha muitos deputados e muitos senadores, né, o PMDB, que desde a redemocratização, em 1985, é um partido que sempre esteve aliado com quem está no poder, né, independente da posição ideológica, mas sempre esteve, né, naquilo que, associado, né, à governabilidade, entre aspas, no Brasil, na ideia de um presidencialismo de coalizão, né, que é um termo, um conceito utilizado para se explicar no Brasil a relação entre o executivo e o legislativo. Então, com a retirada do apoio do partido do Temer ao governo Dilma, paulatinamente, então o governo Temer passa a costurar outras alianças, exatamente para retirar a Dilma do poder, na conjuntura toda crítica que o Brasil já vivia, para assumir, enfim, com uma nova coalizão, né, numa coalizão onde o PT estava excluído, né, basicamente. E a partir daí, então, o Brasil teve um conjunto a crise política se intensificou e levou ao impeachment da presidente no segundo semestre de 2016. E esse período, portanto, é o período em que as negociações com a União Europeia, próprio andamento, né, enfim, de tratativas no âmbito do Mercosul, a possível aproximação com
a Aliança do Pacífico, estimulada pelo então presidente do Chile, Michelle Bachelet. Então, as dificuldades da Dilma Rousseff com o governo dos Estados Unidos também, enfim. Mas o Brasil, nesse período, então, na virada de 2014, o ano de 2015 inteiro e 2016, foi basicamente consumido, como eu disse, com as questões domésticas. E o presidente Temer, quando assume, então, o mandato, ele nomeia como ministro das Relações Exteriores o José Serra. E o José Serra, que foi governador do estado de São Paulo, já foi 2 vezes candidato pelo PSDB à presidência da República, em 2006 e 2010, pelo partido, pelo seu partido do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, que é o PSDB, é senador atualmente. Então, o José Serra, ele assume, fica poucos meses no Ministério das Relações Exteriores, mas uma das marcas da presença do José Serra no Ministério das Relações Exteriores é justamente desengajar-se da América do Sul, ou seja, não dar prosseguimento a essa linha da política externa brasileira, que foi reforçada a partir de 2003, no primeiro governo Lula, que era exatamente um estreitamento maior com os países da América do Sul, participar mais ativamente da governança regional, portanto, o José Serra escolhe como o principal alvo, né, na região, a Venezuela, o regime do Nicolás Maduro, na qual o José Serra passa, então, a dar declarações cada vez mais agressivas em relação à Venezuela, e, sobretudo, o governo Temer, ele, no primeiro momento, ele busca os Estados Unidos. Por quê? Porque havia, enfim, a sua legitimidade também era questionada internamente no país, e uma das maneiras em que o governo buscou ancorar-se, né, ter algum tipo de respaldo internacional, ele busca o governo dos Estados Unidos, né, a fim de tentar estreitar as relações, né, não foi tão bem correspondido assim, porque o governo dos Estados Unidos preferia aguardar próximas eleições, que ocorreram em 2018, de tal modo que tivesse legitimidade, enfim, os processos, as decisões que viessem ser acordadas. Então, essa conjuntura é uma conjuntura crítica, e é justamente o momento, né, nessa conjuntura de busca de legitimação internacional, também podemos considerar assim, que o acordo Mercosul e União Europeia, ele volta a receber, né, energia política do governo brasileiro como uma das suas prioridades na arena internacional. Ok? Sabrina, passo a palavra para você. Tá joia, então. Muito obrigada, professor Roberto. Obrigada a todos. Então, ontem nós tivemos um panorama, vamos dizer, da primeira fase das negociações, que a gente pode dividir amplamente desde 1995 até por volta de 2005, 2010, que é quando tem essa retomada. Hoje, nós vamos pegar essa última parte das negociações dos últimos 10 anos e dar um pouco da perspectiva brasileira do que nós observamos o Brasil a contribuir para o andamento e para o desfecho das negociações, que vinham sendo, né, já iam fazer 25 anos de negociações ao total. Pode passar. Então, o principal ponto que nós vamos tentar mostrar é que o Brasil perpassa um cenário de liberalização econômica e comercial que tem uma diretriz liberal, né, e de livre comércio, e que essa conjuntura, que o professor Roberto acabou de pontuar muito bem, ela vai ter um impacto sobre o processo negociador, né? E essa atual conjuntura, ela não é nova, ela faz parte de um processo de liberalização e reforma econômica que o Brasil vem enfrentando desde 1990, né? Quando foi inaugurado um programa, uma verdadeira inflexão, um câmbio, né? Uma direção mais liberal, unilateral, né? Pelos governos do Brasil àquela época. Pode passar, professor. Então,
na década de 90, ela é um marco para a política econômica do Brasil, né? Porque ela vai iniciar esse programa de inflexão liberal com uma liberalização muito ampla nos diferentes setores, tanto no setor cambial, monetário, quanto no setor econômico, quanto no setor comercial, né? Com abertura econômica e exclusão, por exemplo, de tarifas aduaneiras e, economicamente falando, com a privatização, por exemplo, né? E nós vemos uma retomada de políticas públicas nesse mesmo sentido, eu diria que não só nos últimos 5, mas também nos últimos 10 anos, né? Essas diretrizes, os mesmos argumentos em prol de uma mudança, de uma postura mais liberal, eles começam a aparecer na academia e também nas políticas públicas que o Brasil vem adentrando. Isso inclui, por exemplo, o atual governo Bolsonaro, né? O último governo Temer, e já mostra raízes ainda no governo anterior de Dilma, que era de um partido dos trabalhadores, o PT, que tinha uma agenda um pouco diferente, né, comercialmente, mas que já apresenta indícios de mudança nesse sentido por causa das pressões que nós vamos, então, abordar agora. Um dos principais fatores para se considerar é essa mudança de posicionamento brasileiro perante a abertura comercial, né, mais favorável, a inserção internacional nas cadeias globais de valor, em acordos de livre comércio, né, que significam uma maior abertura, implicam em uma mudança de postura do país, né, que antes condicionava as esferas multilaterais, agora a gente tem, né, o interesse em abrir, né, mais o comércio, e isso se deve muito à crise econômica que o professor Roberto acabou de abordar. Então, a partir dessa crise política e econômica que se instaura no Brasil, especialmente a partir de 2014, o que a gente observa é um debate acerca de políticas públicas. Então, nós temos uma crítica a esse baixo engajamento do Brasil no período de Dilma Rousseff frente a essas dinâmicas internacionais, onde nós vemos o crescente número de acordos de livre comércio, Aliança do Pacífico, Parceria Transpacífica. Então, nós vemos essas iniciativas dos países, né, de se integrarem, de se conectarem, né, e alavancarem o comércio entre eles, e o Brasil ficando à margem desse processo, muito porque, na época, o Brasil enfrentava dificuldades econômicas e uma tensão política que acabava deixando o governo constrangido e menos focado nessas dinâmicas internacionais. Como a economia do Brasil estava muito enfraquecida, o comércio internacional surge como um importante fator que poderia auxiliar o país, né, a se recuperar economicamente. Então, os acordos de livre comércio começam a se destacar como uma possível solução, um possível fator para impulsionar a economia brasileira, né? No sentido de que os acordos de livre comércio, eles promovem a inserção internacional do Brasil nessas dinâmicas globais e nas cadeias globais de valor, ou seja, promovem o comércio, a produtividade e o crescimento econômico. Claramente, vale destacar que isso é um discurso ideal e isso é um discurso bem encaixado, mas que tem dificuldades, né, quando nós vamos realmente fazer uma plena implementação, né? Não é tão fácil. Integrou o país, abriu o comércio, teve um desenvolvimento econômico. Não necessariamente esses dois argumentos andam juntos, mas aqui o que nós queremos mostrar é que esse argumento de maior inserção internacional e crescimento teve muito vinculado à justificativa da adoção de políticas públicas no governo Temer e agora no governo Bolsonaro, né? Então, no segundo governo de Dilma e já no governo do vice de Dilma Rousseff, que virou um presidente interino do Michel Temer, nós observamos essa quarta fase, né, o que nós denominamos uma quarta fase de um processo que se iniciou ainda na década de 1990. Pode passar, professor. Nesse sentido, não podemos ignorar que o Brasil, nesse processo de liberalização e de se repensar políticas públicas, estratégias de inserção internacional, né, e política econômica externa do país,
não podemos ignorar como esse novo posicionamento, né, comercial e econômico do Brasil afetou, né, as negociações internacionais como um todo, nas quais o Brasil era parte, inclusive o processo negociador Mercosul-União Europeia. Então, o que nós podemos dizer é que o Brasil, essa mudança de postura do Brasil, é um aspecto fundamental para se entender esse rápido desenvolvimento das negociações que nós vimos, né? São negociações que, ao longo do tempo, elas foram recheadas de tensões, tivemos momentos mais lentos, sempre andou bem devagar, e o que se percebe é que, desde 2017, nós temos um ritmo negociador, né, nunca antes visto. E vale ressaltar que, quando dizemos que o Brasil é uma peça-chave, nós falamos tanto no aspecto político, né, dos governos que assumem, né, do setor executivo que assume, né, com uma abordagem mais liberal, mas nós também falamos de uma mudança do setor privado, do setor produtivo no país. Nós falamos da indústria, nós falamos da agroindústria, né, do agronegócio também, porque a postura do setor privado, com certeza, é importante aspecto para se entender a postura de um governo eleito, por exemplo. E o que chama atenção é que essa mudança, esse câmbio de postura brasileiro, tanto da indústria quanto do governo, perante a abertura comercial, à primeira vista, especialmente no caso Mercosul-União Europeia, não é mais benéfico ao lado do Mercosul, né, e consequentemente Brasil, do que para o lado europeu. Na verdade, o que se observa é que desde o início das negociações, né, e da primeira troca de ofertas que aconteceu em 2016, percebe-se que há uma maior... o Mercosul cede mais em termos daquilo que seria delicado para o Mercosul, quer dizer, em termos do agronegócio, né, do que a União Europeia cede em questão de indústria e de acesso ao mercado europeu mesmo, que é o maior interesse agrícola, que é o maior interesse dos países do Mercosul. Então, nós temos um pouco dessa dinâmica, dessa balança desequilibrada sobre concessões diárias sensíveis para cada um dos blocos. Então, em termos, somente quando nós olhamos em termos comerciais, não justifica o Brasil se engajar tanto, nem o Mercosul se engajar tanto, né, nas negociações, porque não tem um grande ganho, uma discrepância muito grande, né, um benefício comercial muito lógico e imediato quando nós comparamos somente os termos negociadores, né, que incluem um grande acesso pelas indústrias, né, pelo mercado europeu ao mercado agrícola brasileiro, por exemplo, né, ao mercado de, por exemplo, compras governamentais, né, que os países sempre foram mais restritos. Nesse sentido, o que perguntamos, o que nós podemos indagar é como a liberalização da economia brasileira incide sobre esse processo, né? E o que nós podemos encontrar é que o Brasil, atualmente, como nós já mostramos, ele se encontra, né, num processo de liberalização da sua economia e que, nesse contexto, se inserir internacionalmente em acordos de livre comércio é uma promoção indireta de uma agenda que muitas vezes não consegue ser facilmente implementada internamente no país, né? Então, o Brasil se engaja externamente, assina acordos internacionais de livre comércio e traz essa responsabilidade para dentro sob o argumento de um compromisso internacional. Então, nós temos uma liberalização que nós dizemos de fora para dentro, porque como internamente nós temos uma complexidade de setores da economia que muitos anos foram protegidos, né, pelo governo, é muito difícil conseguir uma coerência interna tranquila para o Brasil, por exemplo, se engajar internacionalmente e liberar, né, a economia. Então, o que nós argumentamos, o que nós encontramos é que o atual governo Bolsonaro, por exemplo, e mesmo o último governo Michel Temer, a estratégia que se utiliza é de um engajamento internacional em negociações internacionais de livre comércio para que se implemente, dê uma mão maior, uma força maior para a implementação de políticas liberalizantes.
Pode passar. Quando nós dizemos medidas liberais, nós estamos amplamente referindo a ações de lato sensu, incluindo o aspecto social, né, e econômico do amplo escopo do liberalismo, né, inerente ao que a gente diria um consenso de Washington, né, que inclui uma disciplina fiscal, né, com teto de gastos públicos, redução dos gastos públicos, reformas tributárias, uma maior abertura comercial, privatizações de empresas do Estado, reformas trabalhistas e reformas previdenciárias. Cabe destacar que o Brasil teve todos esses itens nos últimos 5 anos. Todos esses itens que fazem parte desse pacote, o Brasil tem vivenciado em maior ou menor grau, né? Então, nós dizemos de reformas liberalizantes, justamente essa diretriz liberal de promoção de uma abertura comercial, juntamente alinhada com políticas públicas que se encaixam no que nós dizemos ser o consenso de Washington. Pode passar. Bom, como alguns exemplos que nós podemos dar de onde exatamente o Brasil, né, em que exatamente ele vem experienciando essa abertura, né, essa liberalização, nós temos, por exemplo, essa emenda constitucional 95, que ela foi aprovada em 2016. A emenda constitucional são alterações, né, são projetos de alteração à Constituição do país, né, e essa emenda constitucional, ela reduz, ela restringe a possibilidade de gastos públicos. Então, ela coloca um teto de gastos públicos, enxugando muito a máquina estatal em termos de investimento, em termos de gastos, né? Isso é um dos principais pilares de uma política, né, liberal, né, de menor atuação do Estado. Começa enxugando, né, secando esse poder de ação do Estado. Um segundo elemento é o aumento significativo do número de privatizações de empresas públicas, de concessões estatais, que nós chamamos, e de parcerias públicos-privadas, que cresceram exponencialmente, por exemplo, em portos, aeroportos, na infraestrutura, países, na construção de estradas. Nós vemos esses mecanismos de privatização e parcerias públicos-privadas. Nós tivemos um plano de liberalização do Jair Bolsonaro a partir de 2019, que é quando o Jair Bolsonaro ele toma o poder no Brasil, né, começa o seu governo, e esse plano engloba diversas iniciativas em diversos setores que conjuntamente seguem essa lógica, essa diretriz liberal, com reformas fiscal, tributária, previdenciária e comercial, né? Nós vemos uma nova política externa comercial do Brasil se apresentando cada vez mais exposta, né? Essa promoção enfática em acordos de livre comércio como importante solução, importante via de recuperação econômica para o Brasil, e o discurso cada vez mais presente de que reformas fiscal, reforma tributária, reforma trabalhista, como elementos fundamentais para uma recuperação econômica, né, para uma melhoria da economia no país. Pode passar. Bom, nesse sentido, é importante também, como eu disse, não olhar somente para o aspecto estatal, mas também para o aspecto privado, né, a participação do setor privado. E aqui nós temos 2 pontos importantes que o professor Roberto já mencionou, né? A necessidade, né? Essa deterioração do cenário econômico no país, essa tensão política, né? E essa ausência de inserção internacional do Brasil traz essa impressão de que o Brasil perde oportunidades, e o fato de que, claro, o Brasil foi excluído do Sistema Geral de Preferências europeu, ou seja, está ainda mais isolado, mas agora com perdas diretas sobre o faturamento brasileiro, sobre o PIB. Quer dizer, as empresas, né, do Brasil tinham benefícios exclusivos ao mercado europeu, porque participava do SGP europeu, e quando o Brasil perde, as empresas perdem esse benefício, realmente começa a se consolidar esse posicionamento de que se precisa repensar
essa postura isolacionista, né, que se argumenta, essa postura isolacionista do Brasil, quer dizer, o Brasil precisa se engajar internacionalmente e se inserir. E é nesse sentido que entra o setor privado, né, a outra parte da equação para a gente entender essa mudança do governo brasileiro. Quer dizer, o setor privado, ele sente perdas, né? Ele sente na pele os efeitos de uma crise, que envolvem também aspectos internacionais, né? Geopolíticos e estratégicos. Quer dizer, a exclusão do SGP é claramente o aspecto econômico palpável, mas também o avanço chinês na economia do Brasil é um importante aspecto, né? Os empresários nacionais do Brasil e da América Latina, né? Claro, eu falo Brasil, mas aqui a gente pode facilmente generalizar. Eles estão cada vez mais enfrentando uma competição dos produtos chineses, que entram e se alastram cada vez mais aqui, né? E que a economia chinesa, ela se mostra cada vez mais manufaturada, né, mais tecnológica, entra cada vez mais num cenário em que o Brasil e a América Latina estão cada vez mais dependentes da exportação de commodities para suas economias, por exemplo, como a gente bem argumentou ontem. Então, esse avanço chinês também é uma importante equação para se entender essa mudança de posicionamento brasileiro, né? Que tem que se repensar a estratégia de crescimento do país, pautada especialmente em exportação de commodities que flutuam muito com a demanda também da China, por exemplo. Então, isso realmente é um cenário que se repensa essas estratégias de crescimento do país. E aqui é interessante fazer só essa analogia de que se antes se pensava no acordo Mercosul-União Europeia, né, como uma alternativa às iniciativas da ALCA, por exemplo, uma alternativa ao avanço dos Estados Unidos na região, né, na política estadunidense, hoje o cenário é um pouco mais complexo, né? Nós vemos muito mais iniciativas de integração se alastraram profundamente, especialmente, por exemplo, no Sudeste Asiático, e nós temos a China agora, né, como um novo elemento importante para se entender esse interesse, por exemplo, do Mercosul, em conseguir uma parcela do mercado europeu e se engajar e tentar se recuperar através, né, se recuperar no sentido de melhorar, né, as suas perspectivas, oportunidades de mercado. Próximo, por favor. Então, eu acho que seria isso. E essa foi uma perspectiva mais do lado brasileiro, quer dizer, tanto das transformações do Estado como das transformações do setor privado. E eu fico na expectativa de ouvir um pouco agora sobre o lado argentino, né? Como que a Argentina viu tudo isso e como que se percebe, né, esse avanço das negociações. Obrigada. Sabrina, permite, no meu arquivo tinha mais uma última transparência que estava intitulada Conclusão, mas ele não apareceu aqui. Mas você tocou nesses pontos agora, tá? Mas no debate a gente pode recuperar algum elemento. Era só isso. Tá ótimo. Muy bien. Muchísimas gracias a Roberto y a Sabrina. Y a continuación le vamos a dar la palabra a una amiga y una colega, a Julieta Selikovic, para que nos dé su opinión sobre desde una perspectiva argentina. ¿Sí? Gracias, Juli, por participar y te escuchamos. Gracias, Vicky. Ahí estoy poniendo para compartir la presentación y me viene muy bien lo que decidieron Roberto y Sabrina presentar hoy, porque creo que va a ser un buen diálogo y buen debate sobre cómo se llegó al acuerdo, y yo voy a avanzar un poco sobre cómo se percibe desde Argentina los efectos del acuerdo. Entonces, bueno, un gusto nuevamente participar de este seminario y seguir reflexionando sobre este acuerdo, que sin duda es uno de los hitos más importantes de la política comercial externa reciente, en razón de lo que significa y moviliza en la discusión pública. Mi presentación, voy a primero recuperar algunos datos. PowerPoint dejó de funcionar. Genial. Bueno, esperemos que no colapse. Mientras que ustedes lo sigan viendo y no colapse, está bien. Cuando PowerPoint dice que se está reiniciando, ahí se fue, ¿no? Sí. Y vuelve. Por alguna maravillosa razón, PowerPoint nos abandona y ahí volvió. Ok. Close.
abrir o proyectar y se los vuelvo a compartir. Dale. Ahí vamos. Les decía, voy a ordenar mi presentación haciendo primero un recorrido por los datos del comercio exterior de la Argentina. Luego voy a avanzar sobre algunos elementos del acuerdo y recorrer los datos que brindan los estudios de impacto para finalmente unas consideraciones sobre el contexto del COVID y dejarles algunas ideas de cómo sigue la cosa. Entonces, primera parte, algunos datos sobre el comercio exterior de la Argentina. Si tuviésemos que resumir en 5 o 6 puntos cuáles han sido las características de la política comercial externa argentina y fundamentalmente su inserción comercial externa, creo que comenzaríamos diciendo que el rasgo central de los últimos 5 años ha sido el estancamiento o lento crecimiento del comercio exterior. Después de un periodo de alta bonanza en las exportaciones, impulsada por el boom de los commodities, pero que traccionó también una inserción comercial en el sector de industrias, los últimos 5 años muestran un amesetamiento en las exportaciones, un incremento durante el periodo del gobierno de Cambiemos en las importaciones y una dificultad de mover esas exportaciones más allá, producto de tanto acceso a mercados externos, pero fundamentalmente problemas de economía doméstica. El último periodo en particular tiene un déficit en la balanza comercial, lo que genera una presión sobre la necesidad de incrementar las exportaciones para obtener un superávit que permita dar cuenta de las urgencias también en materia financiera con el alto nivel de endeudamiento. Cuando vamos a ver qué se exporta y cómo se exporta, vamos a ver que hay una canasta poco diversificada y con socios poco diversificados. Y el rasgo que a mí me interesa profundizar un poquito más, que es que tenemos un comercio interindustrial con el mundo, exportación de productos primarios y manufacturas de origen agrícola e importación de bienes industriales, pero con la región de América Latina y con particularmente Mercosur, un comercio de carácter intraindustrial. Hay una baja participación en las cadenas globales de valor, asociado tanto a lo lejos que queda Argentina de los nodos, de los hubs, de los eslabonamientos productivos globales, como del tipo de productos que exporta, que no son incorporados en exportaciones de terceros países. Y otro elemento relevante, cada vez son menos las empresas que participan del comercio exterior. Estas seis ideas van a estructurar la manera en la cual aproximamos esa etapa final del acuerdo Mercosur-Unión Europea y imaginamos sus efectos en el mediano plazo. Balanza comercial argentina. Como les mencionaba, podemos ver, voy a activar el fibroncito, me encanta tachar todos los PowerPoints. En los últimos 5 años, la evolución del comercio exterior de la Argentina muestra que se contrajeron tanto exportaciones como importaciones y lo que fue el contexto inmediato previo al acuerdo, las importaciones superan a las exportaciones generando un desequilibrio en la balanza comercial y generando preocupación tanto en el sector privado como en el sector gubernamental. Y esto es una situación de lo que Roberto nos presentaba del caso brasilero, cómo los cambios en la inserción comercial van a afectar la modificación de preferencias vinculadas al acuerdo y cómo las percepciones de las élites gubernamentales también van a afectar la llegada de ese acuerdo. Vamos a observar que además la tendencia viene de largo plazo, esto es 2012 fue el pico y luego va cayendo, y si quieren agregarlo, 2019 presenta un mejor desempeño de las exportaciones y una caída brutal de las importaciones en razón de la crisis económica. Un segundo dato a tener en cuenta es el de la apertura externa. Este indicador nos dice cuánto del Producto Bruto Interno, o cuán importante es en el Producto Bruto Interno el sector externo, cuánto de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios traccionan el Producto Bruto Interno. Y el dato sobre el cual también trabajaron quienes impulsaron el acuerdo Mercosur-Unión Europea es que
En el periodo de los 5 años previos a la conclusión de este acuerdo, la Argentina tiene un menor coeficiente de apertura externa que el promedio de los países latinoamericanos. Esto es, Argentina suele decirse que es una economía cerrada. Este indicador tiene una trampa, que al ser un coeficiente depende del tamaño del Producto Bruto Interno. Argentina tiene un mercado relativamente grande y es entendible que su apertura externa no sea la misma que la de un país pequeño, puesto que orienta parte de su producto, una parte más importante de su Producto Interno a la economía regional. No obstante, es uno de los argumentos que es discutido a la hora de plantear las distintas alternativas de la inserción comercial internacional. En cuanto a la composición de las exportaciones, esto es la composición global, es del año 2007 y está sacada de el Economic Complexity Index, y lo que podemos ver es que la principal componente de la canasta de exportaciones son productos primarios, agrícolas, soja, derivados de la soja. Tenemos una importante consideración de servicios, habitualmente no mirada en la balanza comercial, pero Argentina tiene una importante inserción en materia de servicios, sobre todo vinculados a servicios tecnológicos. El sector automotriz, cuyo epicentro es el Mercosur, tiene un lugar importante, y Argentina también tiene un desarrollo en lo que es metalurgia y en el sector de los químicos, que ocupa una parte interesante de las exportaciones. Esta canasta comercial tiene entonces un componente relevante, más de la mitad. Si tomamos solo bienes es más de la mitad, si tomamos servicios es un poquito menos de la mitad, vinculado al sector primario. ¿Cuál es la particularidad de eso? O sea, ¿esto estaría mal per se? No, y no necesariamente, depende de este otro elemento, que es el de la complejidad de las exportaciones. ¿Cuál es la complejidad tecnológica? La agregación de valor y la generación de empleo de alta rentabilidad que genera cada sector. Y entonces aquí vemos que de repente de esa canasta, para Argentina hay sectores que resultan más estratégicos que otros en términos de complejidad y empleo. Y aquí viene alguna discusión paralela que remite a los modelos de desarrollo y otra discusión alternativa que remite a cómo reconfigurar las economías vinculadas a la explotación de productos primarios, pasando a la mirada de ecosistemas productivos. Y de repente el lanzamiento de satélite realizado la semana pasada por la Argentina agrega valor y permite incrementar la productividad de este sector, incorporando complejidad, pero no es lo que pasa por lo menos a 2017 de estos datos. La complejidad tecnológica de estos sectores es mucho menor. La cantidad de empresas exportadoras, como les mencionaba, es baja y no logra incrementarse, se mantienen 9.000 empresas exportadoras, y es un tope que Argentina no logra superar, y esto hace efecto en cómo se distribuyen esas ganancias asociadas al comercio y la inserción comercial internacional. Son pocas las empresas que exportan, y de esas pocas empresas que exportan, la mayoría son empresas grandes. Hay pocas pymes involucradas en el comercio exterior. La composición de las importaciones, vamos a observar que tiene, como les decía, un componente interindustrial. ¿Se acuerdan que en las exportaciones teníamos un gran bloque amarillo y un pequeño bloque azul, que vienen a ser el sector de la maquinaria? Aquí en las importaciones es al revés, importamos gran parte de maquinaria, sector automotriz, que está vinculado al complejo productivo automotriz y Mercosur, y tanto maquinaria como químicos y tecnologías de comunicación ocupan el grueso de nuestras importaciones. En cuanto a los destinos de exportación, Brasil, China, Estados Unidos, principales socios.
el dato de colores que desde el mes de abril de este año, China superó a Brasil como principal socio, producto de la contracción económica y reorientación de las exportaciones que llevó la pandemia, pero que en realidad son pocos los países que ocupan un lugar importante para la inserción comercial internacional de la Argentina. Agregar a esto como las importaciones todavía más concentradas. Brasil es el 26% de las importaciones, China 14%, la Unión Europea tiene un porcentaje importante. Lo que quiero llegar es a este punto. ¿Cómo se ven las exportaciones hacia Brasil? Las exportaciones hacia Brasil, por ejemplo, tienen una alta concentración en el sector automotriz, una participación importante del sector primario, pero también una alta composición del sector químicos y del sector maquinaria que implican habíamos visto, importante aporte en la complejidad de las exportaciones y en el sector de empleo. Veamos otro país latinoamericano, Colombia. En Colombia es un poco más importante la agricultura, pero también tenemos un componente interesante en el sector de maquinaria, químicos y automotriz. Lo que nos está diciendo es, acá estamos exportando mano de obra, estamos exportando valor agregado con mayores niveles de complejidad. ¿Y qué pasa si vemos Alemania, principal país dentro de la Unión Europea? Y aquí el componente cambia profundamente. Carne, soja, miel, maní, algo de vino, metales, ocupan el grueso de las exportaciones. Cambia el tipo de inserción internacional. Veamos a España. Lo amarillo se puso aún más grande. Veamos Italia. Y la inserción internacional se primariza aún más. Y en eso, con esa reflexión, paso a considerar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. El acuerdo anunciadas las conclusiones en el marco de la reunión de líderes del G20 en Osaka. No es casual, es la necesidad de esta foto en el marco de la crisis de la gobernanza global. El anuncio es un signo también geopolítico, es un signo de quién está con quién y hacia dónde disputar el sentido de la globalización. Y ahí también es parte de por qué se firma en el momento que se firma. Aquí voy ya al posicionamiento argentino. Con esos datos de comercio exterior y con esas urgencias económicas, el gobierno de Cambiemos toma una posición bastante diferente a la que habían tenido los antecesores de Kirchner y Fernández de Kirchner, haciendo de la inserción vía acuerdos de libre comercio uno de los instrumentos centrales de la política exterior. Y en esto la similitud con lo que relataba Roberto en Brasil es muy clara. Hay una carga respecto de que los problemas económicos del país se asocian a una baja apertura externa y que esa baja apertura externa puede revertirse a través de acuerdos comerciales. Cuando miramos qué es lo que estos gobiernos buscan con los acuerdos comerciales, esto aparece en uno de los documentos de política exterior publicados por la Cancillería durante la gestión de Cambiemos, y donde dice, bueno, una de nuestras metas es acceder a negociaciones comerciales. Y hay una serie de supuestos de qué es lo que te permiten las negociaciones comerciales. Te permite acceso a reglas claras, nuevos mercados, competencia, insumo y bienes más baratos para empresas y consumidores, tecnología, tracciona supuestamente más oportunidades de negocios, más inversión, economías de escala, oportunidades de especialización y generan para Argentina más actividad, más exportación, economías competitivas y más empleo. Esto fue una suerte de mantra que se repetía, pero que no necesariamente se contrastaba. ¿Y por qué digo esto? Porque la amplia agenda de negociaciones comerciales internacionales que desarrolló el Mercosur de la mano de Argentina y Brasil no fue acompañada por estudios de mercado, estudios de impacto que permitiesen contrastar que esto efectivamente fuese así, sino que esto era una creencia arraigada entre los negociadores respecto de que así funcionaba el mundo. El comercio con
la Unión Europea, el comercio birregional, ocupaba aproximadamente un 18% de las exportaciones e importaciones de Mercosur en el total, pero vamos a ver que era muy asimétrico con la Unión Europea, y aquí lo que quiero mostrarles es que en los últimos años era levemente la balanza comercial levemente beneficiaria para el Mercosur y no tanto para la Unión Europea, y esto va también a poner algún aliciente sobre la mesa. El comercio era fuertemente asimétrico. Si miramos cuánto representa, en este gráfico podemos ver cuánto representa en gris Europa como mercado para el Mercosur, como veíamos en el anterior, en torno a un 18-15%. Si miramos cuánto representa Mercosur para el mercado de la Unión Europea, menos del 5%. Y un punto a señalar es esta relación de poder. Cualquier lectura que se haga del acuerdo Mercosur-Unión Europea debe hacerse a sabiendas de que es un acuerdo asimétrico y las condiciones de negociación son asimétricas. Dentro de esa asimetría, pero con volúmenes, además de desarrollo diferentes, vamos a tener una estructura arancelaria interesante. Estos son los aranceles aplicados por Argentina, que lo tomo como proxy del Mercosur, puesto que si bien Mercosur tiene un arancel externo común, suele variar un poquito entre país y país. Hay una variación que en promedio es del 2%, pero las 99 posiciones arancelarias, la mitad de esas posiciones arancelarias es levemente distinta al comparar Argentina y Brasil. Tomo la de Argentina y contrasto en este gráfico en marroncito la protección de Argentina y en celeste la protección de la Unión Europea. Ok, primera pregunta, y acá por favor participen porque es aburrido hablarle al monitor. ¿Quién tiene aranceles más altos? ¿Quién tiene el arancel más alto? Pista. Se me trabó. Pista. Era falso que Mercosur tuviese aranceles más. ¿Se anima ahí? Fue alguien. Ricardo, activó su micrófono. Sí, la pero no le anda bien. Hola, buen día. Bien. Buen día. De uso diario. Son los lácteos. Dairy products son los lácteos. La Unión Europea tiene altos niveles de protección en esta parte del gráfico, que son los productos derivados, productos primarios y manufactura de origen agrícola, alimentos. Mientras que Mercosur tiene aranceles elevados, o relativamente elevados, en el sector de textiles, químicos, maderas y maquinaria. Fundamentalmente, uno de los sectores más protegidos del Mercosur es el sector textil, y también tenemos aranceles altos en el sector del transporte, que sabemos que el sector automotriz tiene ese tratamiento especial, y en, bueno, es papel. Con este escenario, las negociaciones Mercosur-Unión Europea tenían un incentivo, que era, ok, hay potenciales ganancias, dada que las estructuras de las protecciones arancelarias van exactamente en los sectores donde cada uno es más competitivo. El problema es que estas estructuras arancelarias no están allí en vano, sino que responden a profundos intereses de sectores que históricamente mantuvieron esta protección. Históricamente, la Unión Europea, la protección del sector de lácteos ha sido elevada. Históricamente, la protección del sector de textiles, calzado o automotriz ha sido muy protegido en el Mercosur, y responde a la naturaleza de sensibilidad de estos sectores en su representación en el caso europeo, vinculada a un relato de la seguridad alimentaria, pero también de la economía de algunos sectores rurales que tienen peso político importante: Francia, Irlanda, Polonia,
del lado del Mercosur, sectores que también tienen un alto impacto en el empleo y lobbies que consiguen gran respaldo en las políticas públicas. Algo que Roberto empieza a mostrar que en Brasil cambia o empieza a cambiar, como esos sectores que antes eran protegidos ahora importan menos y pierden peso. Y entonces nuevas élites llegan al poder. La canasta comercial es asimétrica, esto coincide con el gráfico que les mostraba a comienzo de los colores. Las importaciones del Mercosur provenientes de la Unión Europea son básicamente productos químicos, medicamentos, vehículos y maquinaria, y las exportaciones que les hacemos son productos primarios o manufacturas de origen agrícola con poco valor agregado. Y en eso el acuerdo. El acuerdo, ¿qué es lo que propone? En el caso de bienes, lo que propone es una desgravación de, en el caso europeo, casi la totalidad del universo de bienes, y en el caso Mercosur con un poquito menos, pero vamos a ver que hay una serie de trampas. Algunos datos a tener en cuenta es que más o menos la mitad de las exportaciones que Argentina le hace a la Unión Europea previo al acuerdo Mercosur-Unión Europea ya ingresan al mercado con aranceles muy bajos o nulos, y que entonces las principales, pero que esto no es así en el caso de la Unión Europea, entonces las principales ganancias del acuerdo en términos de reducción de aranceles van por el lado europeo. Veamos algunas de las diferencias. El Mercosur se guarda la principal desgravación, las canastas vamos un poco más atrás. La desgravación se ordena en 4 niveles: desgravación inmediata, que es al momento de la entrada en vigor, otro conjunto de bienes que va en 4 años, 7, 8 años, 10 años, y otros a 15 años. El Mercosur es el único que tiene a 15 años, que aquí va el sector automotriz. La Unión Europea desgrava la mayoría de los bienes en desgravación inmediata. Nota, muchos de estos bienes ya ingresan, ya tienen arancel cero. Qué lindo cero que me salió. Y un dato que quiero que tengan en cuenta, que es este 7.1 por cuotas. La Unión Europea se reserva una cantidad de bienes que tienen cuotas, que significa que le da al Mercosur solo una cantidad limitada de acceso de productos que pueden acceder con arancel cero o con una tarifa intracuota, y no libera, eso es un 7% que no liberaliza, y que es justamente el 7% que a Mercosur le interesaría. Algunos ejemplos, esto sale de un documento de la Cancillería Argentina posterior a la firma del acuerdo, donde se supone que hay beneficios. Pesca, donde previo al acuerdo tiene el Mercosur enfrente un arancel entre el 8 y el 15%, y posacuerdo sería un arancel del 0%, liberalización total. Frutas secas, liberalización inmediata. Comida para animales, liberalización en 0 a 10 años, con variaciones según la posición arancelaria, listas que todavía no se habían publicado de manera completa. Verduras, vinos, cítricos, tabacos, preparados de carne, frituras, son algunos de los elementos que la Cancillería decidió destacar como potenciales ganadores de la liberalización del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Otros ejemplos son químicos, maquinaria, equipamiento y aparatos, y autopartes. Aquí la liberalización es mutua, pero obviamente sabemos dónde están las casas matrices y las ventajas competitivas de cada sector. El acuerdo en sí no es un acuerdo de bienes solamente, es un acuerdo, como ayer ya se había empezado a mencionar, un acuerdo de nueva generación, sin ser la última generación, es el acuerdo más moderno que habría negociado el Mercosur, que sigue el paradigma de la Unión Europea a la luz de los acuerdos que la Unión Europea comenzó a impulsar en la década de los 90. Incluye esta veintena de capítulos, donde algunos, para destacar, tienen que ver con, además de bienes, algunas cosas especiales que hay en normas de origen,
compras gubernamentales, comercio y desarrollo sostenible, que queda fuera del mecanismo de solución de controversias, empresas estatales, que tiene que ver con el posicionamiento global. Servicios no es muy relevante, puesto que la liberalización, en el caso de Argentina, había sido muy importante en la década de los 90 y entonces no hay tanto un impacto allí. Y generan sí un reajuste de una serie de normas y políticas domésticas. ¿Qué es lo que han dicho? Y aquí, como les decía, el gobierno argentino no realizó de manera pública estudios de impacto que permitieran tener una estimación de los efectos a medida que se negociaba el acuerdo. La Unión Europea realizó un estudio de impacto a comienzos de los 2000, y en el relanzamiento de las negociaciones que Roberto bien ubicaba en el año 2016, le vuelve a encargar la Unión Europea a la London School of Economics, y ese estudio de impacto recién estuvo concluido en el mes de octubre del año pasado, con lo cual las negociaciones se avanzaron sin valerse de estas estimaciones, sino, como les decía, con algunas nociones previas y una fuerte creencia en los efectos de los acuerdos. Desde ese momento hasta ahora tenemos publicados estudios relevantes, el de la London School of Economics, que replica obviamente los intereses de investigación de la Unión Europea. La doctora Luciana Giotto y Javier Echaide, a pedido de un legislador europeo, hicieron un estudio de impacto que fue publicado, no es exactamente un estudio de impacto, es un estudio en profundidad de lo negociado a encargo de un eurodiputado, que fue publicado por Claxo. Recientemente el CIPEC publicó un estudio de impacto realizado por Carciofi, Gaya y Campos, desde la perspectiva argentina, y también el publicó un estudio sobre el impacto en la actualización normativa, realizado por Sandra Polonia Ríos y Pedro Motaveiga, sobre los cuales voy a basar esta parte de la presentación. Entonces, les decía, acuerdo asimétrico, acuerdo con desequilibrios en los aranceles y con un tratamiento diferente. Nada de lo que se acordó está reflejado en este estudio de impacto, porque lo empezaron a hacer sin esos datos. Y el estudio de impacto de la London School of Economics lo que hace es hacer dos escenarios, uno más ambicioso y uno más conservador. Los resultados se parecen más a ese resultado conservador, en el cual la Unión Europea se reserva algunas cuotas. Y lo que hace es estimar, en base a los datos de 2015, que había sido el primero de los años malos, pero un buen año al fin, mucho mejor que 2019, si quieren, estimar para el año 2032 cuál sería el impacto. La primera cuestión a mencionar es que el bienestar general o los resultados son positivos para el conjunto de los negociadores, pero como todo en comercio, los resultados no se reparten por igual. La Unión Europea se estima que tendría un incremento del 0,4 de sus exportaciones y un 0,9 de sus importaciones, un incremento de las inversiones, y el bienestar para la Unión Europea sería el output, lo que llaman el resultado final, sería el gran ganador, puesto que mejora de manera relativa mucho más su posición respecto de lo que Mercosur mejora, dada la situación actual y el nivel de liberalización que ya tiene cada una de las economías. Brasil es el que más gana en las exportaciones por parte del Mercosur, y Argentina se estima en un 1,9, las importaciones un 1,2 y las inversiones en un 1,4. Para Paraguay y Uruguay el efecto es casi nulo, o en el caso de Paraguay negativo, por alguna atracción que pueda hacer sobre los precios de los exportables que componen la canasta de alimentos. Algunos impactos sectoriales que se resaltan para Argentina y que me interesa señalar para abrir luego la discusión es, por ejemplo, un incremento importante en el sector de la carne, pero reducciones
los incrementos se dan todos en el sector de productos primarios y las reducciones, los efectos negativos se concentran en metálicos, fundamentalmente transporte y maquinaria, dando cuenta entonces de un impacto sustantivo en el empleo. Me olvidé de mencionarles, hay otro estudio que es el del Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior de la Universidad Metropolitana, que estimó que se podrían perder 186.000 empleos en el sector industrial producto de este acuerdo. El impacto económico estimado por el estudio de impacto implica entonces que agricultura y alimentos procesados incrementarían sus oportunidades de exportación, pero que esto no tendría un impacto significativo sobre el empleo, puesto que hay una tendencia a la mecanización. Y aquí hay que ver en esa mecanización si el agregado de valor de la maquinaria y tecnología que acompaña a la producción agrícola arrastra empleo argentino o del Mercosur o es una importación. En el caso de considerar el satélite, ya que empezamos a hablar entonces de la noción de los ecosistemas productivos, los elementos que hacen que el sector agrícola sea más productivo y competitivo, ¿de dónde surgen? Y allí va a haber un impacto diferente en cómo medir los efectos de este sector. Vamos a tener sin dudas pérdidas para el sector de manufacturas con un impacto negativo para el empleo, pérdidas parciales para el sector de servicios, fundamentalmente en el sector financiero, se estima en la London School of Economics, un incremento de la inversión extranjera en el sector automotriz, donde el estudio predice beneficios para las automotrices, pero pérdidas para las autopartistas. Las casas matrices ganan, los autopartistas, y aquí a Roberto y a Sabrina próxima hemos radicado plantas de pequeños productores autopartistas. Hay una cantidad importante de empleo que se asocia a autopartes y por eso, pensándolo desde la Universidad Nacional de Rosario, este es un aspecto importante. Hay beneficios para la facilitación del comercio y mejora de las prácticas aduaneras, que esto genera sí un impacto, un efecto derrame importante para mejorar la competitividad exportadora en general. Y esto, un punto donde a mencionar que los acuerdos como el de Mercosur Unión Europea, que van más allá de, en esa cantidad de capítulos que les mostraba, que van más allá de lo que pasa en frontera, generan impactos y transformaciones sobre las economías que trascienden al comercio con el socio comercial, sino que permean la totalidad de la economía. No podés tener buenas prácticas aduaneras solo para los destinos europeos. Las buenas prácticas aduaneras te permean todo el económico. Y hay pérdidas en recursos fiscales que están estimadas en aquel porcentaje del arancel que se deja de recaudar, que tampoco es un tema menor en el contexto actual. Carne es uno de los sectores que a lo largo de esa historia que ayer contaba Roberto de el proceso de negociación fue muy sensible, puesto que es uno de los sectores más protegidos. ¿Podés volver a mencionar los realizadores de los estudios de impacto? Sí, tenemos el de la London School of Economics, tenemos el de Luciana Giotto y Javier Echaide, que está publicado por Claxo. Van apareciendo citados, fíjate, acá está el de, perdí el mouse, ahí está. Ahí está el de Luciana Giotto y Echaide, acá está el London School of Economics, que tiene distintas versiones, publica una en 2019 y actualiza 2020. Está el de CIPEC, que lo edita Carciofi, Campo y Nagaya, publicado en agosto de 2020, y hay uno del Birintal de Pedro Motaveiga y Sandra Polonia Ríos, publicado también en agosto de 2020. Sector carne. Sector carne había sido uno de los temas muy sensibles. Era un sector donde había altas expectativas de ganancia por parte del Mercosur. Piénsense que esto está negociado antes de que China se convirtiera en el gran demandante de carnes. Y entonces la Unión Europea era el mercado predilecto para exportar carnes con los cortes con mayor valor. Y, bueno, queda todo tachado esto. La Unión Europea
se estima que incremente de manera notoria las importaciones de los países del Mercosur. Esto es, Mercosur se transformaría en un actor importante en el supuesto de la London School of Economics, que no tenía en cuenta todas las cuotas. Con las cuotas que se estipulan en el acuerdo carnes no entra como un sector liberalizado, sino como un sector donde se restringen cuotas y donde la cuota Hilton se mantiene, pero se le elimina el arancel. La cuota libre de hormonas se mantiene, se incrementa el nivel de cuota. Hay una nueva cuota por 54.000 toneladas con arancel de 7,5 y en total se mejoran las preferencias para 111.000 toneladas. Esto es solo un porcentaje de lo que el Mercosur exporta en realidad en carnes a la Unión Europea. Presenta una mejora, pero no es una mejora equivalente posiblemente a... La discusión es una mejora equivalente o no a los costos que enfrentan otros sectores, puesto que no llega a una liberalización total. Impactos sectoriales en el sector de los vehículos. Acá fíjense que en este gráfico están los resultados ambiciosos y conservador. Recuerden que nos movemos dentro del escenario conservador y lo que vamos a ver es que el beneficio total es negativo. Y lo que me interesa resaltar de aquí es cómo hay una pérdida importante de empleo. Estos valores están en porcentaje, pero no es lo mismo una pérdida del 0,1% en un sector que ocupa un pequeño porcentaje de la mano de obra o la población económicamente activa de un país que un 3% de uno de los sectores que más empleo ocupa. Entonces aquí, de nuevo, les leo. El Observatorio de Empleo y Producción sostiene que, en particular, en autopartes se perderían 32.000 empleos en la Argentina solo. Parte de la compensación de, ok, los negociadores conocen estas estimaciones. Intuitivamente a veces, no las conocen quizás con precisión, porque estos fueron estudios que se fueron haciendo a posteriori, y los negociadores hicieron lo mejor que pudieron dadas las asimetrías de poder. Y ahora, ¿qué es lo que lleva a las élites políticas, a las dirigencias, a aceptar esos trade-offs? Y parte de eso es la creencia en que estos acuerdos van a traer, y aquí tomo los términos del gobierno Cambiemos, una lluvia de inversiones. En el documento donde el gobierno da cuenta de, en el mes de julio del año pasado, de los primeros contenidos públicos del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, se muestra esto en un pie de página, que dice, esto es cómo en los países con los cuales la Unión Europea firmó acuerdos se incrementaron las inversiones. Y eso les hace suponer a los negociadores del gobierno que habría una correlación con el acuerdo de Argentina. Yo quiero que se fijen en dos cosas. Uno, los años 2005, 2001, 2000, 2000, 2000, 96, 2000 y la ubicación geográfica, la mayoría próximos a Unión Europea. Ahora miren esto. Esto es la evolución de la inversión extranjera directa a nivel mundial. En el periodo donde se hicieron esas inversiones, toda la inversión extranjera directa a nivel mundial se incrementó. Fue un periodo de auge, de expansión, con lo cual no podemos establecer que haya una correlación y que sea una correlación necesaria esa lluvia de inversiones. Y entonces aquí de nuevo, ¿cuál es la relevancia de las narrativas en cómo se valoran los acuerdos? Obviamente, aquello que Sabrina mencionaba respecto de cómo los acuerdos sirven para hacer un efecto candado a reformas domésticas que estos gobiernos querían pasar por los legislativos y que de otra manera hubiese sido difícil de negociar, juega un rol importante. La lluvia de inversiones es una lectura a hacer con cautela. Y piensen esto, ¿qué instrumentos de un acuerdo de libre comercio sirve para atraer inversiones? Cuando hablamos de inversiones hablamos de rentabilidad y el interlocutor es el empresario.
Ningún elemento de un acuerdo de libre comercio ataca directamente a la rentabilidad del empresario. Que puede ser, genera un mejor entorno de negocios y es discutible, pero en realidad esa expansión de inversiones se dio en un contexto global de expansión de inversiones en un marco de la expansión de la fragmentación productiva global y nada hace pensar que eso necesariamente vaya a pasar ahora. Un punto importante es también cuáles son los efectos del acuerdo Mercosur-Unión Europea para el Mercosur como objeto de análisis. Y aquí el único estudio que pone foco en eso es el que les mencionaba del CIPTEC. El Mercosur, como proceso de integración, tuvo un incremento sustantivo del comercio intrazona en la década de los 90 y luego fue amesetándose. A partir del año 2013, con el crecimiento de China, se me pierde el mouse, perdónenme, no lo veo acá. Con el crecimiento de China, en las barras lo que nos muestran es el total de exportaciones a la derecha y el volumen de comercio intrazona y con socios específicos a la izquierda. Están en escalas distintas. Fíjense que esto llega a 500.000 y esto llega a 80.000. Lo que estoy mostrando acá es el comercio total y el comercio con algunos socios específicos, que podría haberlo puesto, si no, como rayitas ahí adentro. Quiero mostrarles esto. La curva amarilla, perdón, la curva marrón oscuro verde, esta, es el comercio intrazona de Mercosur. La curva celeste son las exportaciones hacia la Unión Europea. Y la amarillita, o marrón amarillito verde horrible este, es China. La Unión Europea siempre fue más importante para las exportaciones que las exportaciones hacia Mercosur. A partir del año 2013, China se transforma en el principal destino más allá del comercio, más importante que el comercio intrazona, y supera al de la Unión Europea. Y esto va a cambiar en la geopolítica. Y en todo caso, en ambos casos, el incremento de este comercio va en contra del comercio intrazona. Y no menor si miramos el tipo de componente de las exportaciones. García y Campos estiman que el 13% de las ventas argentinas al mercado brasilero podrían verse desplazadas en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Estamos hablando de 1,5 mil millones de dólares de exportaciones. Eso sería comercio que sería desplazado por exportaciones europeas que entrarían a competir sin las restricciones que hoy tienen en el mercado brasileño y que para Argentina son relevantes. Digamos, esto era un ejercicio que yo hacía el año pasado sin datos, pero muy intuitivo. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, cuando la Unión Europea firmó el acuerdo con Colombia, Ecuador y Perú, con la CAN? ¿Qué pasó con el Mercosur? Entonces quiero que miren esas dos curvas. La marroncita es la de las importaciones que Colombia hace desde la Unión Europea y la celeste es las importaciones que Colombia hace desde Mercosur. ¿Qué fue lo que pasó? En el momento de la firma del acuerdo de Unión Europea con Perú y Colombia, fíjense cómo cambia y el comercio con la Unión Europea se incrementa y el comercio con Mercosur se contrae casi en la misma proporción que se incrementa con la Unión Europea. Esto es, efectivamente la Unión Europea desplaza exportaciones del Mercosur cuando los países latinoamericanos firman acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. Cuando entra en vigor, esto se acentúa, y cuando firma y entra en vigor el acuerdo con Ecuador, el impacto ya no es tan relevante, ni para la Unión Europea, ni para Mercosur, pero sí es muy relevante en el periodo 2012-2015 el efecto. Ok, no genera un incremento del comercio intrazona. Genera un incremento del Mercosur como actor, empodera al Mercosur como unidad regional. Aquí hay diferentes lecturas. Un elemento a considerar es que los negociadores incluyeron una entrada en vigor provisional y bilateral. No era la primera vez que lo hacían, sino que en el acuerdo Mercosur-Israel se había contemplado, entra en vigor
en forma bilateral 30 días después de que el depositario haya informado de la recepción de los primeros instrumentos de ratificación. ¿Por qué lo copio Mercosur e Israel? Porque cuando armé esto, por lo menos este capítulo de Mercosur y Unión Europea no estaba publicado, pero sabemos que va a tener, por los trascendidos, la misma forma, y esto significa que el acuerdo es Unión Europea-Brasil, Unión Europea-Paraguay, Unión Europea-Uruguay, Unión Europea-Argentina, y no necesariamente Unión Europea-Mercosur. Aunque las cuotas están asignadas para Unión Europea-Mercosur, y eso nos genera una potencial disputa con nuestros vecinos regionales en cómo repartimos esa cuota de carnes. ¿Quién se la queda? ¿El que firma primero? ¿Se la queda el que ya venía exportando más? ¿Se la queda el que tiene más cabezas de ganado? Problemita. Cuando se la pregunté a Reiser el año pasado en una conferencia, no me respondió. Reiser había sido uno de los encargados de las negociaciones. Bien, entonces, ¿cuál es el problema de esto? Este es un mecanismo muy inteligente para asegurar que los 4 países del Mercosur ratifiquen el acuerdo, puesto que la entrada en vigor en un solo de los territorios, o en alguno de los territorios y en otro no, supondría una disrupción muy importante en el arancel externo común y los beneficios del comercio intrazona. En un escenario en el cual Brasil ratificase el acuerdo y Argentina no, Argentina perdería ese 1,5 mil millones de dólares que podría exportar a Brasil y no obtendría ganancias del mercado europeo ni obtendría ganancias por importaciones a menores costos, con lo cual sería el peor de los escenarios posibles. El acuerdo con la Unión Europea, y acá está el de Maduro, Bota Veiga y Polonia Ríos, incluye mayores compromisos que los miembros del Mercosur se dieron entre sí. Y esto genera potencialmente oportunidades de que los países del Mercosur mejoren su integración intrazona, o genera, si eso no aconteciese, una disrupción y erosión de las preferencias regionales y una menor relevancia de las preferencias regionales. En el estudio de Maduro, Bota Veiga y Polonia Ríos se resalta sobre todo los efectos en la regulación del sector automotriz, donde lo negociado con la Unión Europea tiende a converger con el nuevo acuerdo automotriz, pero los periodos de transición son diferentes, y entonces eso generaría un problema de cómo administrar. Habría un momento donde la Unión Europea era arancel cero y el comercio intra-Mercosur no lo tendría. La regulación del sector azucarero, donde el Mercosur tiene un tratamiento especial y esto no está contemplado en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. El abordaje de los derechos de exportación, donde en el Mercosur no hay una legislación explícita sobre los derechos de exportación, se habla de libre comercio, y esto ha habido casos en el Tribunal del Mercosur respecto de qué significaba, mientras que el acuerdo de la Unión Europea este topes máximos a los derechos de exportación en el sector agrícola que puede implementar el Mercosur. El Mercosur no tiene restricciones respecto a las licencias de importación, el acuerdo Mercosur-Unión Europea sí las tiene. Hay diferencias entre las reglas de origen intrazona y las del acuerdo Mercosur-Unión Europea. En compras gubernamentales, si bien lo que concede Mercosur a Unión Europea sería más ambicioso de lo que lo que Mercosur tiene intrazona, el acuerdo de compras gubernamentales de Mercosur tiene una cláusula de nación más favorecida que haría que cualquier privilegio otorgado a los europeos debería traducirse a los socios del Mercosur, pero esto no está tan claro. Y el capítulo de comercio y medio ambiente, que en la Unión Europea aparece como comercio y desarrollo sustentable, es un área que no está desarrollada al interior del Mercosur y que podría abrir la puerta a usar esas dinámicas de integración. Pandemia. ¿Cambia algo? El acuerdo se terminó de negociar el año pasado, está en el proceso de revisión legal, pero en el medio viene una pandemia y no sabemos si esto tiene un efecto o no para las negociaciones. Creo que hay que tomar en cuenta 2 elementos, uno que es coyuntural y que va a tener efectos sobre los impactos que genere el acuerdo y que quizás sirva para que el Mercosur pida renegociar algunas cuestiones, que es
la repercusión de las ayudas fiscales en las estructuras económicas. La Unión Europea ha tenido a disposición un paquete de ayuda fiscal para las economías, estimados en 200 billones de euros, los coronabonos, donde por primera vez hay una toma de deuda para la Unión Europea de manera solidaria entre los países miembros, y aquí Vicky podría quizás ser más específica que yo en cómo esto es innovador y qué implica, pero yo me quiero quedar con este dato del Fondo Monetario. Las economías avanzadas logran dar ayudas para sector económico por aproximadamente 8% de su Producto Bruto, mientras las economías emergentes, donde clasificaríamos a las del Mercosur, están a la mitad. ¿Y esto qué significa? Que cuando empiece a funcionar las economías, o que las economías europeas van a haber tenido un menor impacto que las del Mercosur. Las del Mercosur van a enfrentar costos de endeudamiento mayor, van a afectar cierre de proveedores locales que simplemente no pueden soportar el impacto de la crisis económica, y la asimetría en los sectores que no dependen de productos primarios va a ser mayor. ¿Y cómo preparan entonces estos sectores para además enfrentar la competencia internacional sin protección? Es un tema que duplica su relevancia. El otro es el cambio no previsto. Hogan, el encargado de la Dirección de Comercio, ministro de Comercio de la Unión Europea, había sido durante la negociación Mercosur-Unión Europea el negociador por el área agrícola, y cuando asume la nueva gestión de la Comisión Europea, es nombrado en el área de la Dirección de Comercio. El comisario de Comercio, el ministro. El comisario de Comercio tiene un rol muy importante en el proceso de revisión legal y sobre todo en los tiempos políticos de enviar al Consejo y al Parlamento el acuerdo para la firma y posterior ratificación. Y en particular Hogan era relevante puesto que había logrado sortear las presiones del sector agrícola y garantizar algunos elementos para el sector agrícola europeo. ¿Qué sentido va a tener? Hogan tuvo que renunciar, su legitimidad estaba erosionada en razón de algunos indicios que había tenido de postularse como candidato a la dirección de OMC, que no había tenido el respaldo del resto de los europeos, y posteriormente hace un viaje a Irlanda y no cumple la cuarentena, y esto hace que le caigan con todo. Obviamente, no cae solo por eso. Pero la realidad es que hoy la Unión Europea no tiene un comisario de comercio que tome las riendas y no sabemos cómo esto va a impactar en la negociación. No creo que tenga un impacto significativo porque las líneas de la comisión siguen siendo las mismas, pero a veces las personas importan y hay un pequeño cuota de agencia en, sobre todo los tiempos y dinámicas de negociación, la afinidad de los negociadores. Son elementos que, si bien no son determinantes, son condicionantes. ¿Cómo impactó el comercio exterior argentino? Acá podemos comparar la composición de las exportaciones de julio de 2019 con las de julio de 2020, y lo que vemos es que hay un crecimiento de productos primarios y una contracción de las manufacturas de origen industrial. Hay una tendencia a la primarización del comercio y esto implicó, como ya les mencionaba, por ejemplo, desplazar a Brasil como principal socio comercial al segundo lugar y que China encabece la lista de nuestro principal destino de exportación. En el acumulado, la variación porcentual respecto a los primeros 7 meses de 2019 es que nuestras exportaciones se redujeron un 11% y las importaciones un 25%. Hay una contracción severa tanto de exportaciones como de importaciones, y las exportaciones lo que tienen es un sesgo mucho más fuerte primario
sobre todo cuando dividimos estos 7 meses en los últimos meses. Los últimos 2 meses la contracción del sector de manufacturas fue superior al 30%. La contracción del comercio con Brasil es muy sustantiva y lo que creció de manera relevante es las exportaciones de carne a China y algunas exportaciones de productos primarios que, de nuevo, tienen que ver con parte con sequías, parte con guerra comercial, pero que nos llevan hoy a que Argentina sigue teniendo una urgencia de exportaciones y lo que está teniendo es un marcado cambio en la canasta de composición de exportaciones y socios. Consideraciones finales. El proceso de ratificación es un proceso de ratificación complejo. El acuerdo se encuentra más o menos por acá. Está terminando el proceso de legal scrubbing y estaría por entrar listo para la traducción. Una vez que se traduce del lado europeo, la Comisión tiene que pasarle la propuesta al Consejo, el Consejo tiene que tomar la decisión de autorizar la firma. En ese momento se podría firmar el acuerdo. El problema es que hoy no está claro qué es lo que va a pasar. Si el acuerdo además tiene carácter mixto, puede tener entrada en vigor provisional sin depender de la ratificación de cada país miembro, pero primero tiene que pasar por la votación del, por la votación del Parlamento. No sé si tengo un deshacer en esto. ¿Esto qué es? No sé. Bueno, quedó tachado. El escenario político hoy hace que sea dudoso que del lado europeo hoy esté listo para la firma del acuerdo y su ratificación. Ciertamente la ratificación por cada uno de los países se ve mucho más complicada. Ya hay parlamentos que anticiparon que a nivel nacional no darían el aval para la firma. Y mi percepción es que la Unión Europea no se va a jugar algunos costos internos por el acuerdo con Mercosur, que ya esperó 20 años, puede esperar un poco más, porque parte de lo que necesitaba la Unión Europea con el acuerdo con Mercosur era esa foto de Osaka. Para la Argentina el acuerdo es sustantivo en la restricción, en la disputa por los modelos de desarrollo, porque como Sabrina explicaba al lado brasilero, también pasa al lado argentino, al restringir las opciones de política, se genera una menor capacidad de oscilación en lo que son los modelos de desarrollo, dado cómo los compromisos internacionales actúan como un elemento de coacción frente a las opciones que ha pendulado la política económica argentina. Punto a favor del acuerdo sí es cómo permite tener interacción con otras negociaciones. El Mercosur está desarrollando una serie de negociaciones y el acuerdo con la Unión Europea sirve para ganar experiencia, condiciona el desarrollo de las otras negociaciones, esto es, los otros países tienen mayor interés en obtener los mismos beneficios que la Unión Europea tendría en Mercosur. Y eso mejora levemente la posición negociadora de la Argentina. Me resulta particular relevante para pensar otro tipo de acuerdo, no ya simétrico como esto, sino mucho más equivalente al nivel de desarrollo del Mercosur, que es la convergencia en la diversidad, el diálogo entre Mercosur y Alianza del Pacífico, post puentes que ambos tienen con la Unión Europea. A modo de cierre, el día después del acuerdo. Ok, el acuerdo está negociado y muy probablemente termine firmándose, y mi percepción es que los costos de no firmarlo por parte de Argentina, si el resto del Mercosur firma, son mucho más altos y por lo tanto el elemento clave es prepararse para ese día después. Resultan claves políticas de adaptación y políticas de adaptación económica y el fomento de políticas de competitividad para que los sectores que resultan perdedores puedan adecuarse a la nueva competencia económica y los sectores que son potencialmente ganadores efectivamente puedan apropiarse del acuerdo. Una estrategia de subsidios a la certificación de procesos para entrar en las barreras no arancelarias públicas y privadas de la Unión Europea sería una estrategia clave. Pensar los eslabenamientos productivos regionales para ganar escala y competitividad para el sector europeo puede ser el acuerdo Mercosur-Unión Europea para empezar a pensar
una producción Mercosur y romper barreras donde habitualmente Brasil y Argentina no se miran como socios, sino como adversarios en el acceso a mercados. Perspectivas para la relación Mercosur-Alianza del Pacífico, que habilite el acuerdo, y esto sería un efecto derrame no previsto y bienvenido para la región. Y un último punto, cómo el acuerdo Mercosur-Unión Europea podría eventualmente ser también un disparador para discutir cuáles son los arreglos institucionales que hacen a las negociaciones comerciales externas de la Argentina. Por ejemplo, la obligación de la publicación de estudios de impacto o la participación de la sociedad civil en las negociaciones o mismo de la academia. Aquí cierro, Vicky, no fui tan corta como te dije. Quedan 10 minutos para preguntas, pero Vicky, si querés te dejamos ir. Te perdonamos, Juli. Gracias. Muchísimas gracias por la excelente y completa presentación, que creo que complementa muy bien lo que presentaron Roberto, Lucas y Sabrina entre ayer y hoy. Creo que la pregunta que está hecha en el chat parcialmente respondida por Julieta. Tenemos 5 minutos nada más y lamento ser muy estricta en esto, pero tengo que empezar a las 2. Hay una pregunta también de Renzo Salamone. ¿Qué validez consideran ustedes que tienen los estudios de impacto sobre el acuerdo Mercosur-UE realizados pre-pandemia respecto a la visión de escenarios futuros a largo plazo, sobre todo a la hora de hablar de pros y contras? Bien, yo veo, estoy viendo 2. Avanzado en esas cuestiones con tu presentación. Sí, estoy viendo acá si los cambios de bienestar y las exportaciones son relativamente bajos. ¿No sería más conveniente avanzar en otros acuerdos? Es que no tenemos, si sobre Unión Europea tenemos pocos estudios de impacto, sobre Corea del Sur, Canadá o Turquía no hay prácticamente ninguno. Sobre Corea del Sur hubo un estudio de impacto que se hizo en el año 2004 que llevó a que se descarten las negociaciones, porque los efectos distributivos eran sumamente negativos para la Argentina y para el Mercosur en su agregación. El acuerdo Mercosur-Unión Europea es ciertamente mejor para la industria nacional y tiene más oportunidades que el acuerdo con Corea del Sur. Corea del Sur no es un sector agrícola con ninguno. La dimensión de ganancias potenciales es mucho mayor con Unión Europea. En eso me parece que Unión Europea es mejor que Corea del Sur. De todos modos, dentro de la narrativa de la inserción liberal, no importa con quién es el socio, lo que importa es cuanto más acuerdos mejor, porque como mencionaba Sabrina y mencionaba Roberto, la meta es el candado a las reformas domésticas proclives a la liberalización para consolidar cierta distribución que genera el comercio de ganadores y perdedores. No sé si ahí ellos quieren agregar algo. No sé si Roberto quiere agregar algo. No, pero adiantado de la hora, y para ficar dentro del tiempo, también quiero cumprimentar a Julieta pela excelente presentación, y creo que mañana tenemos tiempo para trocar ideas, debatimos, sí, y con Julieta, con Vicky y demás colegas, y también un diplomata. Sí. Mañana yo tengo alumnos en consulta, pero después me conecto. Bueno, entonces... Tengo clase en el horario. ¿Cómo? Que mañana a las 10 yo tengo clase. Vas a estar frente a la computadora, pero... Prendo y apago el Meet. Bueno, como dice Roberto... la hora premia. Vamos a dejar las preguntas para mañana. Mañana tenemos un rato con Roberto, con Sabrina, con Lucas, y si puede también un rato Julieta, para charlar en profundidad estas cuestiones más en forma de debate. Y en todo caso, dejamos las preguntas que tengan para mañana, y después de esta primera parte de debate vamos a contar con la presencia de un diplomático argentino que ha estado participando de las negociaciones, básicamente en el pilar de diálogo político y cooperación internacional. Así que vamos a dar por finalizada la sesión de hoy, y los esperamos el día de mañana a las 10 horas, un rato antes les vuelvo a mandar el link. Muchas gracias a todos.